Que el Señor les bendiga en esta hora, dándole gracias al Señor una vez más por encontrarnos en este lugar para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y continuar con estos devocionales del mes de la Biblia. Entonces vamos a pasar a orar un momentito por la palabra del Señor para que nuestro Dios sea con nosotros y bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos y observadores que están en esta hora viendo este programa a través de las pantallas de Cristo es tu ruta. Entonces oramos un momento por la palabra del Señor. Le damos gracias en esta hora, Padre bendito, por su amor, por su bondad y su misericordia, y porque usted nos tiene en este lugar para honrarle, para engrandecerle, Señor, y para poder, Señor, entrar en tu palabra en esta hora, Señor, que es tan importante como dice, Señor, en esta hora tu palabra. Te pedimos que tú seas con nosotros, que unjas mis labios, que ponga gracias, Señor, y que prepare los corazones de cada uno de nosotros para poder recibir su palabra. Todo esto se lo pedimos en el santo y bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor en esta hora, mis hermanos, continuamos con lo del mes de la Biblia, los devocionales. La tenemos en Hebreos 4, versículo 12, en donde dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra del Señor. Como podemos ver en esta hora, como nos habla acá en Hebreos, dice que es viva y eficaz. No importa el tiempo. Le escribieron los profetas desde el Génesis hasta el Apocalipsis y siempre ha habido una palabra para cada uno de nosotros cuando la hemos necesitado. ¿Por qué? Porque es viva, es eficaz. Y cuando tenemos algún problema y queremos una solución, vamos al consejo de la palabra del Señor y lo encontramos. Y lo tenemos día tras día. Cuando nos encontramos desamparados, nos encontramos de la manera que estemos, venimos a la palabra del Señor y como es viva, es eficaz, nos da vida. Es por eso que en esta hora el Señor nos habla por ella y nos da también muchos consejos por medio de ella, en donde nos dice que la palabra debe ser, como lo dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. A eso nos llama el Señor en este tiempo. Acá lo hablaba Filipenses y ahora nos habla a nosotros, que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Esta es la palabra viva y eficaz, como nos habla Hebreos. Y nos dice que debemos estar sin mancha en medio de una generación maligna. Usted está viendo cómo está la situación hoy día, que no hay nada bueno. La maldad se ha multiplicado en gran manera y es por eso que en esta hora el Señor nos tiene como luminares para que nosotros podamos resplandecer como luminares en el mundo. Y también nos habla en 2 de Tesalonicenses y nos dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre nosotros. Así como un día llegó la palabra del Señor, hoy día permita, mi Dios bendito, que pueda llegar, porque hoy día comienza a correr con esto, hermano, de la tecnología, que esto puede llegar a cualquier parte del mundo y quizás qué necesidad puede haber en algún corazón y la palabra está corriendo. Y como va corriendo, va siendo vida. Y va siendo vida y va penetrando en los corazones, porque dice que es una espada de doble filo que entra, dice, y parte. Imagínese, hermano, que parte el alma, las coyunturas, que son huesos. Imagínese, eso entra la palabra del Señor. Y lo más importante que dice que discierne las intenciones del corazón. O sea, conoce las intenciones suyas. Ni usted ni yo conocemos las intenciones, pero esta palabra santa y bendita que está escrita en este libro santo, lo sabe. Imagínense cómo podemos ver nosotros que también le habla a las mujeres, acá en Tito 2:5, y nos dice que debemos ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas,
sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Para qué? Para que nadie tenga que decir nada de usted, que usted habla de la palabra, de mí, que yo hablo de la palabra, que nadie tenga que decir nada, para que no sea blasfemada, dice, porque si no, se burlan, hacen burla de nosotros, pero como nosotros nos manda el Señor, tenemos que ser prudentes. En todo lugar, en todo ámbito, tenemos que ser prudentes para que su palabra no sea blasfemada. También nos habla, mis hermanos, en Hechos 13:48, que también dice que debe ser a los gentiles, entregar esta palabra al mundo, porque dice que ellos se regocijan, como dice acá, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados, dice, para vida eterna. O sea, un día creímos, todos los que estamos acá, porque hemos creído un día para poder ver esa vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjese que la palabra del Señor nosotros la tenemos que utilizar como debe ser un objeto de toda conversación. En todo momento nosotros tenemos que estar hablando de la palabra del Señor. Nos habla de Deuteronomio 7 y dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Se fija que muchas veces nosotros nos vamos a acostar y decimos, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es un salmo de la palabra del Señor. Y eso lo repetimos nosotros en la noche, como también tenemos que repetirle en las mañanas cuando nos levantamos, darle gracias al Señor y leer la palabra, que es lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y nos dice en Deuteronomio 11:18 y dice, y las enseñarás. Primero dice, las repetirás, y después dice, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando usted se sienta tranquilamente enseñando. Cuando andes por el camino, usted va caminando, va hablando de la palabra del Señor. Cuando te acuestes y cuando te levantes, como lo hablábamos anteriormente. Porque es importante que nosotros tengamos siempre en nuestros labios la palabra del Señor, porque sabemos que esta palabra viva y eficaz hace vida en nuestra vida. Fíjese que Job, versículos 6 y 10, le dice, cuando está con sus amigos y les reprocha la actitud de ellos, les dice, sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido la palabra del Santo, porque él creyó, aunque le pasaron muchas cosas, pero él seguía creyendo en su Redentor. Es por eso que el Señor en esta hora también nos habla, mis hermanos, por medio de su palabra, y nos dice que también debe ser empleada contra los enemigos. Mire, pensando como que muchas veces nosotros no tenemos enemigos, pero tenemos un enemigo de nuestra alma, así como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 4:4, cuando el enemigo va y le dice, él respondió, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, ¿a quién? A Satanás el diablo, que era el enemigo. Y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso tenemos que vivir nosotros. Muchas veces el alimento que nosotros tenemos que comer a diario, nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra once, no la dejamos pasar por nada. Pero qué importante para el espíritu es la palabra del Señor, porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra de este libro santo es palabra viva de nuestro Dios. También nos habla y dice, como respuesta también que le da a Satanás cuando lo quiso tentar, porque intentó tentar nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Palabra viva. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios, y es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Un Dios vivo,
un Dios de poder, que nos da esta palabra de vida para que nosotros podamos tener vida también. También tenemos, hermanos, dice que tenemos que estar atentos a la palabra de los profetas. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. Muchas veces hay profecías que no se creen, como también hay muchas profecías falsas, pero dice que también Dios nos da discernimiento de espíritu por medio de la palabra del Señor. Y segunda de Pedro 1:19 nos dice que también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Esta, la palabra del Señor, hermano, que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué importante, hermanos, la palabra del Señor nos dice que es una antorcha, una lumbrera, porque dice que es cuando esclarece en la mañana, que aparece el lucero de la mañana, dice que salga también en nuestros corazones. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre pendientes de lo que es la palabra del Señor, recibir la palabra, vivir la palabra como que es nuestra, hacerla nuestra todos los días. Cuando nosotros tomamos un versículo de ella, tenemos que tomarlo para sí. Dice que tenemos que probar toda la enseñanza, mis hermanos, también con la palabra del Señor. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijerais conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Si no nos ha amanecido, porque muchas veces, hermanos, dice que la ley y el testimonio están en la palabra del Señor. Y de eso que nosotros tenemos que decir conforme a esto, solamente conforme a la palabra del Señor. No salirnos de este libro sagrado, porque aquí está la verdad, aquí está la vida para usted. Y si nos salimos de esto ya y le ponemos, ayunáis también, pero también dice que es porque no les ha amanecido. Isaías 34:16, estos son los profetas, por eso que dice la palabra de los profetas. Dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si falló alguno de ellos, y ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió en su mismo espíritu. Es como el Señor cuando habla, mis hermanos, Él habla una vez y es el Espíritu de Dios el que toca nuestras vidas. También nos dice la palabra del Señor, mis hermanos, que la letra de la palabra sin el Espíritu mata. La letra es la palabra del Señor, pero no es simplemente una letra, sino que es viva y eficaz como nos habla Hebreos. Juan 6:63 nos dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que es la palabra del Señor, como dice nuestro Dios. Dice que Él lo ha hablado y es espíritu y es vida para nuestra vida, hermano. Por eso que importante es la palabra del Señor. Segunda de Corintios 3:6 nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, es el que nos da vida. También, hermano, que es imposible sin la ayuda de Dios comprender la palabra del Señor. Usted ha visto que hay mucha gente que no entiende, leen, pero no entienden la palabra del Señor, porque esta fue dada, dice, a estos pequeñitos. Y ahí, como nos dice la palabra del Señor, que tenemos que tener la ayuda de Dios. Importante, hermano, que nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar, pedirle al Señor que nos dé gracia, que nos dé entendimiento, sabiduría para poder entender este libro sagrado que Dios creó para sus hijos, para que nosotros vivamos y tengamos vida por Él. Nos dice el Salmo 119:18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Quién puede abrir nuestros ojos? No estos ojos que tenemos acá, sino que nuestros ojos espirituales. Y esos ojos tienen que abrirse para poder ver las maravillas que Dios tiene, que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Isaías 29:10-12 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño
y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto, y él dirá, no sé leer, porque no entienden, no pueden comprender, mis hermanos, lo que Dios tiene solamente para los suyos. Nos habla Lucas también 24, 25, dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Se fija que todo va como un hilo, la palabra del Señor. Lo habla Lucas, habla Corintios, y así van los versículos y se van dando todo bien porque es el orden de Dios por medio de la palabra. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire qué tremendo, hermano, que nosotros podamos escudriñar lo tremendo de Dios, como Dios hace con nosotros. Y nosotros tenemos que poder entender que tenemos a un Dios vivo por medio de su palabra. Por eso, mis hermanos, que el Señor nos ayude, nos dé entendimiento para poder entender y acatar y recibir y tomar esta palabra para nuestras vidas. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender, porque han de ser discernidas espiritualmente. El espiritual entiende lo espiritual, mas el carnal no lo puede entender, hermano. ¿Por qué? Porque no está dado para que entienda, sino que esto es para sus hijos. Segunda de Corintios 13:14 y 16 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quién? De algunos que no quisieron creer, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, por lo cual Cristo es quitado. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, que ese velo el Señor a nosotros lo sacó para que nosotros podamos ver sus maravillas. Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Para esos que aún no se han convertido, no pueden ver las maravillas de Dios, no pueden entender la palabra del Señor. Pero cuando se conviertan de todo corazón, ese velo se quitará. También, mis hermanos, Dios ha prometido su Espíritu Santo para hacer comprender su palabra. En el Salmo 32, versículo 8, nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué maravilla, hermano, de poder pensar que los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros. Cuando nosotros hacemos caso a la palabra del Señor, es maravilloso de poder ver que su mirada está pendiente. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué está mi hijo? ¿Está sufriendo? ¿Está en dolor? ¿Está en problema? ¿Está en angustia? Pero Él manda palabra que nos da vida, que nos levanta espiritualmente, hermano, para que nosotros podamos seguir teniendo esta vida que Él nos dio. Por eso que el Señor sea con cada uno de nosotros. Nos habla también en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si usted no lo tiene, hay que pedirlo. Si yo no lo tengo, tengo que pedirlo. Pero nosotros que hemos creído en un Dios vivo, dice que cuando del día que llegamos, Él puso ese ungüento en cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es cuidarlo, para que así podamos entender, discernir cuando el Señor habla para con cada uno de nosotros. Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice el Señor. Maravillosas son las palabras del Señor, hermano.
como nos habla en Juan 14, 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que el Señor nos habla por medio de su palabra, el Espíritu Santo de Dios nos las recuerda constantemente. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos en este camino, no nos olvidemos de su ley, no nos olvidemos de sus preceptos ni de sus mandamientos, que tenemos que obedecer para que así el Señor sea con cada uno de nosotros. Juan 16, 13, versículo 5 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos va a decir. Por eso que el Señor no se equivocó en su palabra, nos dice, cuando veáis de la higuera que ya está floreciendo, es porque el tiempo está cerca. Y ahí podemos ver cómo el Señor siempre nos va advirtiendo las cosas antes de tiempo. El versículo 15 de mismo Juan 16 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando Él venga va a tomar lo suyo. ¿A quiénes? A los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Por eso que es importante que nosotros y usted, si no tiene el Espíritu Santo de Dios, hay que pedirlo, porque dice que Él lo va a dar. Dice que aquí hay que pedir. Pedid, dice, y se os dará. Hebreos 8, versículos 10 y 11 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cuál fue su ofrenda? Haberse entregado en la cruz del Calvario, haber muerto ahí, dar su vida para que usted y yo hoy día tengamos vida. Es por eso que el Señor es tan bueno, hermano, un Dios de poder que quiso entregarse por sí mismo, Él, para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecado. Pero Él, venimos a las plantas del Señor, Jesucristo, le pedimos perdón por nuestros pecados y Él nos perdona. Nos lava, nos limpia, nos regenera, nos hace una nueva criatura, nos unge con nuestra cabeza con aceite, dice, que es el Espíritu Santo de Dios. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En sus mentes va a escribir la palabra del Señor y en nuestros corazones, hermano. Y es por eso que cuando usted recuerda una palabra que le quedó grabada, es porque ha hecho vida en su vida, ha hecho vida en mi vida. Qué importante, hermano, cuando nosotros recibimos, estamos angustiados, tenemos algún problema y el Señor nos habla y nos da respuesta por medio de su palabra. Y nos gozamos en el amor del Señor porque cuántas respuestas nos ha dado del tiempo que nosotros le servimos al Señor. Muchas. Yo creo que todos deben decir, sí, a mí un día Él me escuchó, a mí me oyó también, escuchó mi petición. Yo le pedí y Él respondió. Yo clamé a Él y Él oyó. Es así, hermano, como es nuestro Dios por medio de su palabra. Y nos habla la palabra del Señor en Deuteronomios 30:14, dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y hay que cumplir la palabra del Señor, hermanos, porque es mandato de Dios. Así como nos habla también, nos dice, más dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta palabra, esta bendita palabra que es la que nosotros predicamos por medio de su palabra día tras día. Usted escuchará al pastor, escuchará a un predicador, a una predicadora, pero ¿qué se habla? De la bendita palabra de Dios, que es la que nos da vida. Porque como dice la palabra del Señor, que vuelvo a repetir, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada. No hay ninguna espada que pueda compararse a la palabra del Señor, a este libro santo. Porque esta es una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué intenciones tiene usted? ¿Qué intenciones tengo yo? Ni usted ni yo las conocemos, mas la palabra del Señor las discierne. Es por eso que el Señor en esta hora nos ha hablado por medio de ella. Como es el mes de la Biblia, estamos hablando de lo que es la palabra del Señor. Que mi Dios les bendiga grandemente. Hacemos una oración para poder dar término en esta hora a estos momentos que el Señor nos ha dado para poder inquirir de su palabra. Te damos gracias, Padre bendito de los cielos, en esta hora, por palabras tan hermosas que tú tienes, Señor, en este libro santo. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque ella nos ha dado respuestas, porque con ella, Señor, podemos conversar contigo también, Señor. Es por eso que en esta hora, Señor, que en los momentos más tristes de dolor, Señor, también tú nos alegras por medio de ella, Padre. Por eso te damos gracias, Señor, por este amor que tú tienes, por este amor tan grande que tú has dado, Señor, el día en que tú, Señor, escribiste, Señor, con tu dedo las tablas de la ley y luego pasaron, Señor, a escribirse, Padre bendito, tu palabra, tus versículos, Señor, y tú diste la inteligencia, y tú diste al hombre, Señor, para que pudiera escribir y discernir, Señor, todo lo que provenía de ti, Padre justo. Te damos las gracias, Señor, por ella y en esta hora, Señor, sea con cada uno de nosotros y le pedimos su dulce bendición y que esta palabra siga corriendo como dice tu palabra, Señor. Pedimos tu dulce bendición, esa que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que mi Dios les bendiga grandemente.